Bienvenidos a Mundo 2020. El expresidente Luis Ignacio Lula da Silva venció en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, pero no logró reunir la mitad más uno de los votos válidos, o sea, excluyendo las boletas en blanco y nulas, por supuesto. Incluso el candidato de la coalición de izquierda Brasil de la Esperanza y líder del histórico Partido de los Trabajadores logró una cifra récord de votos para una primera vuelta en la historia electoral brasileña, pero ni así alcanzó el triunfo definitivo y por ello habrá una segunda vuelta o balotaje previsto para el 30 de octubre venidero. ¿Y quién será su rival? Pues precisamente el actual mandatario, el ultraderechista Jair Bolsonaro, quien mostró que aún le queda músculo y bastiones para sostener su aspiración a la reelección. Bolsonaro quedó alejado de Lula a más de 5 puntos porcentuales, aunque con una votación muy por encima de lo anticipado por expertos y encuestas de opinión realizadas por acreditados institutos y consultoras. La elevada polarización apenas dejó espacio para las opciones centristas, las cuales, tradicionales en la política brasileña, estuvieron lideradas por la senadora Simone Tebet del Movimiento Democrático Brasileño y el exgobernador Ciro Gomes del Partido Democrático Laborista, una organización de la centroizquierda. Ambos tuvieron un desempeño peor del esperado y solo lograron el 4 y el 3% respectivamente de los votos. No obstante, su posicionamiento en favor de un candidato u otro de cara a la segunda vuelta tendrá una importancia capital en la resolución de los comicios. ¿Fallaron las encuestas? ¿Hubo votos ocultos o de indecisos que tomaron partido a última hora? ¿Qué harán los candidatos de los partidos excluidos para el balotaje? Pues bien, a estas y a otras interrogantes trataremos de darle respuesta en nuestro programa de hoy y para ello hemos invitado al investigador Pavel Alemán, destacado analista del Centro de Investigaciones de Política Internacional, CIPI. Bueno, Pavel, te reitero nuestro saludo. Estamos en Mundo 2020, como habíamos ya presentado. Vamos a dedicarle esta emisión al análisis de lo que aconteció en esta primera vuelta de las elecciones generales Brasil 2022. Con el 99,99% ya, por los datos que nos ha facilitado el Tribunal Supremo Electoral brasileño, Lula gana esta primera vuelta, pero no con el suficiente margen ni cantidad de votos como para que se decidiera en esta primera vuelta. Un 48,43%, Pavel, es lo que tiene en su portal el Tribunal Supremo Electoral indicado que obtuvo Lula, 48,43% de los votos, mientras que Bolsonaro, su más inmediato perseguidor, quedó unos 5 puntos porcentuales por debajo. Esto demuestra una gran polarización porque los demás candidatos que se presentaron, apenas 2 obtuvieron 4 o 3% y el resto ni siquiera llegó al 1%. ¿Qué opinión te merece, qué lectura haces de esta primera vuelta de las elecciones Brasil 2022? Bueno, ante todo agradecerte a Julio César la invitación para poder hablar sobre el resultado de la primera vuelta electoral en Brasil. Mira, verdaderamente creo que fue una sorpresa, primero que hasta casi el 70% del conteo de los votos, Bolsonaro estuviera liderando ese conteo. Para los que estuvieron pendientes de las elecciones y luego cuando comenzaron a anunciarse paulatinamente, el conteo de votos fue una sorpresa, incluso se pudiera decir que hasta cierto punto amarga, tensionante. Sin embargo, Lula ganó la primera vuelta, como muchos esperábamos, como se había pronosticado. Yo creo que en muchos escenarios que se elaboraron previo a las elecciones. Brasil es un país polarizado. Brasil es un país donde hay dos visiones en disputa. Una visión que pretende mantener, digamos, las políticas neoliberales
más profundas que se han aplicado en el país en décadas, y una visión que pretende reformar el país y rescatar al menos una parte del estatus que tuvieron sus ciudadanos hasta hace unos años. Evidentemente estamos hablando no solamente de una lucha entre dos visiones de país, sino entre dos formas diferentes de concebir el liderazgo. Y eso nos llama la atención sobre el hecho de que tanto Lula como Bolsonaro son dos candidatos presidenciales que cada uno tiene un carisma diferente. Si no solamente Lula tiene un carisma hacia un sector de la sociedad brasileña bastante amplio, diría bastante amplio, plural e inclusivo, sino que Bolsonaro, pese a la muy mala gestión de gobierno, en la que incluso creo que tiene énfasis la forma, digamos, tan tardía en la que se gestionó la crisis que provocó la pandemia de la COVID-19, pese a eso, evidentemente Bolsonaro tiene una empatía, tiene una conexión con un sector importante de la sociedad brasileña que no se puede desconocer y que en cualquier caso, si es que es real lo que muchos pensamos, que Lula puede llegar a convertirse nuevamente en presidente del Brasil, no podrá ignorar tampoco los reclamos, las demandas, las aspiraciones de esos sectores de la sociedad brasileña que hoy en día apoyan a Bolsonaro. Y que va a ser más de un 40% prácticamente. Exactamente. Pavel, me quedo con una frase dentro de todo lo que me expusiste, el carisma de ambos. ¿Por qué? Porque cuando recordamos las encuestas que previamente se hicieron durante varias semanas, incluso meses, sondeos o encuestas realizadas por institutos y consultoras muy bien acreditados, nada sorpresivo, o sea, instituciones que realmente trabajan con mucha profesionalidad todo ese proceso de encuestas y sondeos. Estos daban de que, por ejemplo, en el caso de Lula le pronosticaron un entorno de 46 y algo más por ciento de los votos. Días antes de las elecciones llegaron incluso a pensar que podían, a partir de los resultados, podía ganar en primera vuelta porque daban un margen de 50 sobre el 50%, y en cambio a Bolsonaro se le pronosticaba una votación media de aproximadamente el 35%, si tomamos en cuenta todos los sondeos y encuestas que se realizaron. El resultado de la primera vuelta fue bastante diferente, hay que reconocerlo, de lo que daban las encuestas. ¿Influyó el carisma de ambos para quizás recuperar un poco de votos ocultos que no se pronunciaron durante las encuestas? ¿Hay algún repunte, digamos, de sectores extremistas que pudieron, en el caso de Lula, apuntalar esa subida que tuvo? ¿Cuál es la opinión, qué valoración tiene sobre esa situación previa y la que se constató una vez ya terminada la primera vuelta? Siempre partiendo de este tema de las encuestas. Julio César, yo creo que en primera instancia los que elaboran encuestas no son, es decir, son equipos multidisciplinarios con un peso fundamental, por supuesto, en el caso de los sociólogos, que quizá uno de los problemas fundamentales a los que se enfrentan es a que la encuesta escoja, digamos, segmentos donde se van a aplicar que realmente reflejen, vamos a decir, que la diferente estratificación que tiene una sociedad. Por supuesto, ellos acuden a todo tipo de sectores. Es decir, aquí el tema estaría en ver, y creo que es uno de los problemas, si la muestra que se escogió para realizar las encuestas era una muestra adecuada. Como son encuestadoras profesionales, yo pensaría que sí, que fueron muestras adecuadas. Quizás había un voto oculto, quizás había un problema de interpretación también de las encuestas. Lo cierto es que todas las encuestadoras no se pueden haber equivocado a la vez. Yo no puedo afirmarlo, pero pudiera pensarse también que hubo una intencionalidad de crear
un estado de opinión excesivamente favorable a la elección de Lula, con la intención de desmovilizar precisamente a los sectores que podían votar a favor de él y por lo tanto cerrar esa brecha que existía entre Lula y Bolsonaro. Es decir, las encuestas probablemente arrojaron mucho menos del apoyo que tenía Bolsonaro y le otorgaron a Lula mucho más apoyo del que verdaderamente tenía. Pero aún así, Lula consiguió lo que no había logrado ningún candidato para una primera vuelta en toda la historia electoral brasileña. Más de 57 millones de votos, la cifra más alta para una primera vuelta para un candidato. Entonces, te pregunto, ¿significa eso que, al margen de la polaridad que ya hemos hablado, necesitaría incluso incrementar ostensiblemente esa votación para poder ganar en el próximo balotaje del 30? ¿Influye el hecho de que el partido de Lula dominó mayoritariamente regiones del nordeste, del centro, pero no el sur, ni los estados donde es fuerte Bolsonaro, sobre todo los de la agroeconomía? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué significado tiene el hecho de que, a pesar de obtener un récord de votación para una primera vuelta, no logra ganar ahora las elecciones y a su vez tiende todavía, a partir de esto que nos has explicado en las encuestas, a que puede haber todavía votos ocultos, puede haber todavía puntos extremos a ambos lados del ambiente electoral que no se hayan pronunciado? Aquí hay dos elementos que me parece que son importantes resaltar. El primero es que efectivamente Lula logra obtener esa votación, pero Bolsonaro también obtiene una votación muy importante que rebasa los 50 millones. Sí, es cierto. Y eso también tiene una relación con el crecimiento del padrón electoral. Por otro lado, está el hecho de que, si bien es cierto que crece el padrón electoral, pero para una parte de la sociedad brasileña, de los políticos brasileños, de los partidos brasileños, era preferible llegar a una segunda ronda electoral para entonces poder dialogar y negociar con los candidatos y verse incluidos en los intereses, verse incluidos en el proyecto de país que sustenta cada uno. Muchas gracias, Pavel. Realmente me agrada que hayas adelantado ese punto de lo que puede ocurrir con los candidatos que ya no van a estar en el balotaje, porque precisamente vamos a centrarnos en ello, pero lo haremos después de la primera pausa. Así que seguimos en Mundo 2020 abordando el tema de las elecciones Brasil 2022. La soberanía tecnológica es muy importante para cualquier país. Para Cuba, particularmente, la soberanía tecnológica está reforzada por el problema del bloqueo. Por eso, para nosotros, implica un grado de libertad. La soberanía tecnológica en Biocuba Pharma está en el desarrollo y la producción de medicamentos y además de los equipos y dispositivos médicos. Todos mis compañeros científicos están convencidos de que hay mucha más soberanía que lograr todavía. Seguimos en Mundo 2020. De los resultados que emanaron tras la realización de la primera vuelta de las elecciones Brasil 2022, hay uno que no podemos obviar en nuestro análisis, y es la presencia de la mujer brasileña en los puestos de gobierno. Solo 91 de los 513 escaños de la Cámara de Diputados serán ocupados por mujeres según los resultados, lo cual representa un 18%, ligeramente superior al 15% actual, una cifra que marca un récord en la historia parlamentaria nacional
pero que no deja de ser una cantidad exigua para un país de más de 200 millones de habitantes, de los cuales poco más de la mitad precisamente son mujeres. En cuanto al Senado, la Cámara Alta, que renovó en estas elecciones un tercio de sus 81 escaños, los resultados son aún más preocupantes, pues solo quedaron electas 4 nuevas legisladoras, 3 de ellas conservadoras. Precisamente el tema de la atención y el empoderamiento de la mujer es uno de los temas capitales del programa de la coalición Brasil de la Esperanza y en particular un tema priorizado por Lula desde siempre, tanto en su lucha sindical primero como después durante sus mandatos como presidente de la nación en 2006 y 2010. Nos quedan otros temas importantes que abordar en este análisis sobre las elecciones en Brasil junto al invitado de hoy, el analista Pavel Alemán, así que siga con nosotros. Toda eleição que eu disputo eu tenho vontade de ganhar no primeiro turno, mas nem sempre é possível. E eu sempre achei que a gente ia ganhar essas eleições. E quero dizer para vocês que nós vamos ganhar essas eleições. Y bueno, seguimos en Mundo 2020, estamos de vuelta, Pavel. Me adelantabas la importancia que tiene a partir de este momento, desde ya, la postura que adopten los candidatos que resultaron ya eliminados, que no van a ir al balotaje, pero que, Pavel, en conjunto hay como un poquito más de 10 millones de votos, incluso algunos que pueden resultar muy decisivos, algunos de los candidatos eliminados. ¿Qué me puedes decir al respecto? Bueno, el tercer lugar lo ocupó la candidata del MDB, que además lleva como candidata a la vicepresidencia a una, digamos, relevante dirigente dentro del PSDB en Brasil. Es decir, son dos mujeres en una misma fórmula. El MDB se ha reestructurado, se ha rejuvenecido. Y de hecho hay un grupo de líneas importantes que está presentando que me parece que tendría mucha más coherencia en un proyecto de país liderado por Lula que en la visión conservadora de Bolsonaro. Entonces habría que ver qué postura es ella entonces. Igual sucede con el Partido Democrático Trabalista, así con el hecho de la candidatura de Ciro, que ha dicho que en última instancia, Ciro Gómez, claro, aceptaría, ¿no? O más bien se subordinaría al criterio del partido, a la decisión del partido. Y Ciro Gómez ha sido en el pasado ministro en algunos de los gobiernos de Lula. El MDB y el PSDB yo creo que también apoyarían precisamente esa visión. No quiero decir que todos los que votaron por ellos van a repetir un voto, o en este caso le otorgarían su voto a Lula en segunda vuelta, pero me parece que la gran mayoría de los que votaron por ellos sí votarían por Lula. Pavel, y en el caso de las gobernaciones, que no todas están decididas, pero que a juzgar por las votaciones totales, el grueso de los estados favoreció a Lula, o al menos obtuvo la mayor cantidad de estados en los cuales resultó ser el de mayor votación, la coalición Brasil de la Esperanza. Sin embargo, hay algunos que todavía pueden resultar muy decisivos porque son estados económicamente muy fuertes. Me refiero a Sao Paulo, me refiero también a estados como de los que tienen un fuerte peso del agronegocio. ¿Qué opinión tienes sobre el papel que va a jugar la definición de los gobernadores también de los diferentes estados que componen el estamento federal? Aquí, Julio, discúlpame que te interrumpa, pero hay yo creo que dos cuestiones esenciales. Uno, el entorno legislativo, que es un entorno fragmentado. Y segundo, el tema de las elecciones de gobernadores y otras autoridades locales, que también en algunos casos irán a segunda vuelta. Esto nos está trasladando primero una visión, digamos, de un país fragmentado, pero donde la negociación política va a ser muy importante, no solamente de caras a la segunda vuelta, sino de caras al ejercicio de gobierno una vez que sea asumida la nueva presidencia. Quiere decir eso que va a tener que ser un gobierno necesariamente de negociación, de coalición, para poder buscar los consensos mínimos con los que pueda entonces hacer políticas públicas. Es decir, no se puede
pasar por alto que hay diferencias políticas entre los partidos que están reflejados en el entorno legislativo brasileño y que necesariamente tendrán que hacerse concesiones para poder hacer un gobierno, digamos, que sea viable. O sea, ¿quieres decirme que ganando incluso Lula va a resultar bien complejo para el Partido de los Trabajadores, que es su organización en lo particular, y la coalición Brasil de la Esperanza de manera general, va a ser bien complejo debido a esta división política, esta polarización política y todo este escenario legislativo complejo también que me has mencionado? Quisiera que concluyeras un poco esa idea. Evidentemente va a ser un gobierno con limitaciones. Yo es como lo vería, pero cuando Lula llegó la primera vez a la presidencia también se encontró con un grupo de limitaciones que pueden convertirse en una camisa de fuerza o pueden ser una fase inicial para poder comenzar entonces de nuevo un camino de reformas económicas, políticas y sociales en Brasil. Después de todas estas valoraciones que nos has transmitido, te preguntaría, ¿te queda entonces alguna duda de que Lula podría ganar? Tengo más certidumbres que dudas. Bueno, y entonces te preguntaría, ¿qué impacto tendrá en esta nueva victoria de Lula, tanto en lo regional como en lo internacional? Julio César, Brasil tiene un peso específico importante en América Latina y el Caribe. Tiene un peso muy importante en todos los procesos de integración económica subregional y regional, tanto en América del Sur como en otras expresiones de carácter institucional en términos de cooperación y concertación y diálogo político como es la CELAC. Si Lula gana las elecciones, Brasil tendrá un protagonismo importante en la reconstitución de esos procesos de integración regional. Si Lula gana, Brasil tendrá un protagonismo mucho mayor a escala internacional. No solamente en ese proceso que se está dando de reactivación y ampliación de los BRICS, sino además con la capacidad que tiene de diálogo y de negociación política que ya demostró antes en una época en que junto con Turquía hicieron una propuesta de cómo reactivar el diálogo sobre el tema nuclear con Irán. Es decir, Brasil no es un país menor en las relaciones internacionales. Y además está los BRICS. Es una de las principales potencias medias regionales emergentes que pueden contribuir a reconstruir la arquitectura de poder global. Bueno, Pavel, muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión de Mundo 2020, una emisión, amigos, en la que hemos analizado los resultados de la primera vuelta electoral de las elecciones Brasil 2022. Recuerden que el balotaje definitivo tendrá lugar el próximo día 30 de octubre. Hasta aquí, los invitamos a una próxima emisión de Mundo 2020.